aforos al 100%, esto incluye también los colegios, es lo que ha anunciado el ministro de Salud, Hernán Condori, pero como todas las medidas que se toman, nos preguntamos cuál es la base para determinar tal o cual cosa, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? ¿Cómo vamos en contagios? ¿Es lo adecuado? Vamos a conversar con el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, para que, nos cuente con qué lupa debemos observar, ¿no? Estas decisiones que podrían tomarse en el seno del Consejo de Ministros. Doctor Ugarte, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Doctor Ugarte, sabemos que en Europa, por ejemplo, en el mismo Reino Unido, ya se están tomando estas decisiones, ¿no? Que la gente ande sin mascarilla y regresar a una vida normal, inclusive que gente que se contagia, pues ni siquiera guarde ya la cuarentena porque la población ya está vacunada y tendrán sus motivos. Pero cada país es particular y Perú es bastante particular. ¿Es una buena decisión que los aforos lleguen al 100%, incluyendo los colegios? No, yo creo que es una decisión, si es que se adoptase en el Consejo de Ministros, en primer lugar demagógica, porque no se sustenta en criterios técnicos. Es decir, los criterios técnicos son demostrar que la tercera ola ya está controlada, que los internamientos en hospitales se han reducido, que ya no hay internamientos en UCI, etcétera, que es lo que están utilizando países desarrollados que están adoptando medidas de eliminar restricciones. Pero cuando eso no sucede, y lo que se busca más bien a todas luces es ganar popularidad, tener un impacto en la opinión pública, es sin duda demagógico. Pero además es una medida, hay que decirlo claramente, irresponsable, porque el abrir los aforos y reducir, por lo tanto, las restricciones al 100%, lo que trae es un riesgo muy grande. ¿Cuál es? El recrudecimiento de la tercera ola, la ampliación nuevamente de los cientos de miles de casos que se han visto en las últimas semanas, y eso en vísperas del inicio de clases presenciales, sin duda es absolutamente irresponsable, porque lo que podría generar es frustrar ese intento de retorno a las clases presenciales que ahora, menos mal, ya se reconoce como una necesidad. Entonces yo me ratifico que es una medida demagógica y de otro lado irresponsable, y que no se sustenta en lo que está sucediendo en otros países desarrollados, donde son otras realidades, donde ya pasaron por cuartas, quintas olas, tienen una vacunación muy amplia y tienen bastante controlada la pandemia. Ese no es el caso del Perú, y por lo tanto no puede tomarse una medida de esa naturaleza. Doctor Ugarte, y a ver, ya que estamos hablando de data, ¿no? de material que está ahí para la consulta, usted se opone entonces a abrir los foros y ¿bajo qué sustento? Los últimos datos, por ejemplo, de hospitalización señalan que ya estamos en los niveles de abril del 2020. Sobre la base, por eso le pregunto, ¿de qué datos o evidencias se opone a la medida que se podría tomar y que ha considerado que va a plantear justamente el ministro de Salud? Le pido que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes y nos reencontramos para su respuesta, por favor. La rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú, 7:19 de la mañana. Conversamos con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte. Doctor Ugarte, le había consultado sobre cuál es la base en la cual se sustenta esta, diríamos, oposición suya a que los aforos se abran al 100%, como lo ha planteado el ministro de Salud. Esto tiene obviamente que refrendarse en Consejo de Ministros, pero ¿cuál es la data? Yo le hacía referencia, por ejemplo, a que los últimos datos en el tema de hospitalización establecen que ya estamos en los niveles de abril del 2020. Esta situación podría, por ejemplo, si se abren los aforos al 100%, permitir que los alumnos vuelvan a clases ya de manera total. Pero, ¿cuál es su análisis al respecto? Mire, se toma en cuenta para estas decisiones
tanto el índice de positividad, es decir, cuántas pruebas se toman y cuántas aparecen positivas, así como los niveles de hospitalización y sobre todo de camas UCI. Y lo que hemos visto, si bien esta tercera ola no es tan grave, porque no está produciendo, menos mal, la mortalidad que produjeron la primera y la segunda ola. Sin embargo, en cuanto a magnitud, o sea, personas que se han enfermado, es mucho más alta de lo que ha sido tanto la primera ola como segunda ola, si medimos por semana epidemiológica. Y para que tengan una idea, la primera ola por semana en su pico más alto no llegó a 60.000, estuvo en 58.000, 59.000 casos esa semana. En la segunda ola superó los 60.000, pero en esta tercera ola ha sobrepasado a 240.000, es decir, 4 veces más. Es una magnitud muy amplia que todavía, si bien hay un descenso, ese descenso todavía no es suficiente como para decir ya podemos modificar las condiciones de restricción que se adoptaron. Doctor Ugarte, y si utilizamos el criterio de personas vacunadas, ¿no? ¿Podríamos decir que hay algún tipo de seguridad por ahí, sobre todo aquellas que se han colocado su dosis de refuerzo? Justamente ese es uno de los argumentos para decir que no hay que todavía cantar victoria y por lo tanto producir modificaciones, porque si bien es cierto que con 2 dosis se tiene más o menos el 72% de la población objetivo, con 3 dosis, que es lo que se requiere para prevenir efectivamente mayores contagios, solo tenemos el 29% de la información oficial que han dado hasta ayer. Sí. Por lo tanto, ni siquiera el 30% tiene tercera dosis, lo que quiere decir que el riesgo de reinicio o digamos de ampliación de la tercera ola está presente, más aún cuando se acaba de descubrir que ya tenemos casos de este sublinaje BA2 de Omicron, que como sabemos es 1.5 más transmisible que el BA1, que es el que nos ha golpeado en esa tercera ola. Entonces yo creo que se está precipitando decisiones que podrían ser tomadas más adelante cuando haya claridad respecto a un descenso pronunciado y estable, y no tomar medidas simplemente por lo que yo considero es buscar adhesión en la opinión pública, y eso es sin duda demagógico. Doctor Ugarte, también se habla, y lo ha dicho el director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, sobre la posibilidad de retirar el uso de las mascarillas en lugares públicos. ¿Se cumplen las condiciones para eso, doctor, cree usted, o no? No, definitivamente no. Yo creo que esa es una de las últimas medidas que habría que tomar más adelante cuando se compruebe que efectivamente tenemos controlada la pandemia. Pero mire, ningún país latinoamericano está adoptando medidas de ese tipo, todos están manejándose con cautela. Solo algunos países europeos lo vienen haciendo porque su realidad efectivamente es otra, niveles de cobertura muy alto, controles de los casos que se presentan, no tienen cobertura de camas saturadas, ni menos en camas UCI. Esa es otra realidad. Pero en el caso de Perú, medidas de este tipo son aventuradas y habría que preguntarse por qué se quieren tomar. Y yo creo que es simplemente por conseguir un apoyo en sectores populares, y eso es demagógico. Es que cuando lo que pasa también, políticos. a ver, hay una realidad aplastante, doctor, en el día a día, ¿no? Ayer, por ejemplo, Estadio Matute, golazo de Benavente. En las tribunas no había un 70%. Si uno podía ver, ese estadio estaba repleto. Si uno va al centro comercial, el aforo tampoco es el que indica la norma. Hay un montón de gente. ¿Quién controla eso? ¿Quién fiscaliza eso en el día a día? Ese también es el problema, la incapacidad que puede tener el Estado, los municipios, etcétera, cualquiera que sea la autoridad, para poder fiscalizar lo que indica la norma. Entonces la gente dice, bueno, esto ya regresamos a la normalidad.
Bueno, eso sucede justamente cuando no hay responsabilidad en las autoridades que tienen a su cargo controlar las normas, el cumplimiento de las normas. Efectivamente, el ingreso a los estadios es fácilmente regulable porque se puede medir el acceso de acuerdo a las personas que van ingresando. Cuando ya están adentro de un estadio lleno, es imposible controlar que no se quiten la mascarilla, que griten, etcétera, etcétera, y por lo tanto el riesgo de contagio es permanente. Pero las autoridades tienen que ponerse, pues, por encima digamos, de lo que opina el ciudadano común y corriente, porque tiene una visión mayor, con mayor razón las autoridades de salud pública. Y por lo tanto, es por esa razón que yo considero que no es oportuno, es inadecuado, y yo considero que al priorizar temas más bien de apoyo político, que obviamente está presionado antes de la investidura, sí, frente a la opinión más bien generalizada en crítica a las autoridades actuales de salud, se prioriza ese criterio político y no los criterios técnicos. Eso es demagógico y es irresponsable cuando las consecuencias de esa decisión puede significar un reinicio o una ampliación de la tercera ola en vísperas del inicio de clases, que es lo más grave que podría suceder con una medida de este tipo. Doctor Ugarte, hace días la DIGEMIT autorizó el uso y comercialización de Molnupiravir, que es una píldora contra la COVID-19 que trata casos leves y moderados de la enfermedad. Sin embargo, el ministro de Salud ha dicho ante el Congreso que el ministerio no va a comprar este medicamento porque tiene baja eficacia. ¿Esto es cierto? ¿Cree usted que es una decisión correcta del ministro decir que no va a comprar este medicamento? Repito, está ya verificado, desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, repito, para casos leves y moderados. A ver, el Molnupiravir, que es este producto de Merck, como dice Carlos, para casos leves y moderados, efectivamente ha sido aprobado en Estados Unidos, en Inglaterra, y también la DIGEMIT lo ha aprobado. Ajá. De acuerdo a la propia información, la eficacia en los estudios clínicos es del 50%. Ya. Y en su aplicación incluso es menos ya en la efectividad en el uso cotidiano. Ajá. Eso, sin embargo, no impide que sea autorizado para su circulación en el país. El que el Estado lo compre o no es otra decisión. Y esa decisión no puede ser tomada individualmente. Ningún ministro toma la decisión por su propio criterio. Para eso se requiere la autorización o la recomendación de un equipo técnico que es el que valora si los medicamentos, sea este o cualquier otro, siempre es así, merece ser utilizado por el Estado, o no es suficientemente demostrado para que sea su uso. Eso es un criterio técnico que permitiría que el Molnupiravir sea incorporado al petitorio nacional. Recién ahí el ministerio lo puede comprar. Bien. Pero que yo sepa, no ha habido ninguna evaluación y por lo tanto la opinión del ministro es una opinión como cualquier otra, pero no puede decidir por sí y ante sí si se compra o no se compra. Requiere esa evaluación técnica. Doctor Ugarte, y antes de despedirnos, como usted ha sido ministro y sabe cómo funciona el ministerio desde dentro, le quería preguntar por esto que, a ver, aparentemente es irregular. El día de ayer en el diario La República sale un publireportaje sobre del MINSA, ¿no? Y donde, bueno, ahí se ve al actual ministro. Es un publicherry, ¿ok? Entonces, cuando el MINSA responde ante los cuestionamientos en redes sociales, dice que su política de publicidad está restringida solo a promover la vacunación contra la COVID-19 y que ese aviso no había sido contratado por el MINSA.
Luego nos enteramos del mismo Grupo La República que quien había pagado por ese publireportaje, en donde se resalta pues la actuación del ministro actual, fue contratado por el Programa de Inversión, Creación de Redes Integrales de Salud, que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud. ¿Esto es regular? No, es absolutamente irregular, sobre todo porque ese programa es financiado con recursos externos. Es financiado con recursos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Por lo tanto, son fondos de crédito, por los cuales tenemos que pagar como país. Y yo creo que es absolutamente irregular que se utilicen esos recursos para hacer un publireportaje, que es exactamente lo que ha significado, y que el propio diario se ha encargado de precisar. ¿Y para qué se usan esos fondos? Mire, como su nombre lo indica, es un programa para impulsar las redes integradas de salud, es decir, justamente para fortalecer el primer nivel de atención, mejorar sus condiciones, fortalecer con recursos humanos, mejorar los sistemas, etcétera, etcétera, pero no es para hacer publicidad de lo que se viene haciendo, sobre todo cuando está claramente orientado a mejorar la imagen del señor ministro. Yo creo que ahí las autoridades, ya no solo administrativas, la Contraloría General de la República y quizás hasta la Fiscalía, tendrían que intervenir para ver quién toma la decisión del uso de esos fondos que tienen un fin específico determinado para publicidad, que obviamente no se justifica para nada. Muy bien, doctor Óscar Ugarte, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. El exministro de Salud estuvo con nosotros. Mabel, esto último va a ser seguramente un factor más de objeción a la gestión del ministro de Salud. Habría que conversar aquí con un especialista en ley, un fiscal quizás, porque no sé si esto podría configurarse como malversación de fondos, porque fondos destinados a un objetivo se emplean en otro, y eso no es nada regular, definitivamente. Habría que consultarlo. Sin duda hay algo que investigar. 7:32.